pedir a continuación José Julián Sotolara. Sí, por favor, José Ramón Soria, ¿no estuviera presente? Bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Soy portador de un mensaje fraterno desde Arica, una ciudad del extremo norte de Chile, y voy a remitirme en estos 10 minutos a exponer algunas ideas de un trabajo que vengo realizando hace un tiempo sobre la labor de la masonería chilena en esta misma ciudad. El trabajo, como se puede deducir de la presentación, se denomina Obra Educativa y Nacionalista de la Masonería Chilena en Arica, la Sociedad de Instrucción Popular. Para poder contextualizar lo que quiero exponer el día de hoy, necesitamos situarnos en la etapa de la Guerra del Pacífico, que, como bastantes de ustedes saben, fue un conflicto bélico de Sudamérica que comenzó hace 1879 y duró hasta 1883 entre Chile, Perú y Bolivia. A consecuencia de esto surgió un problema diplomático que persiste hasta el día de hoy relacionado con territorios. Puntualmente fue el problema que trajo el Tratado de Ancón firmado entre Chile y Perú sobre la posesión de dos ciudades del sur peruano antiguo, Tacna y Arica, que en la actualidad son del norte chileno. Este proceso se conoce como chilenización y ha sido bastante estudiado en los diversos ámbitos en que se intentó chilenizar a la gente peruana que vivía en esas ciudades. Se ha investigado desde el punto de vista de la educación, se ha investigado desde el punto de vista del sistema judicial, se ha investigado desde el problema de la prensa y todos aquellos ámbitos, cómo chilenizaron a las personas, a las gentes comunes y corrientes que allí vivían. No obstante, el rol de la masonería, puntualmente de la Logia Morro de Arica número 29, ha sido un asunto que no, hasta el momento, ha llamado el interés de los investigadores. Pero este problema o esta situación de que la historia de la masonería no esté llamando la atención en Chile de manera profunda, por decirlo de alguna forma, y que en las universidades o en las academias no esté totalmente instituido, está también muy relacionado con el problema de cómo la historiografía de la educación ha tenido un cultivo, por decirlo de alguna forma, los últimos años solamente. Y el papel de la masonería en Chile, si uno lo quisiese unir con la historia de la educación, están íntimamente ligados y relacionados. Esta situación nos lleva a plantearnos algunas interrogantes, ¿verdad? Algunas cuestiones fundamentales para comprender de qué manera vamos a trabajar la documentación que existe para realizar una historia de la masonería en Arica. Eso yo creo que hay que tenerlo en consideración, porque cuando se habla de la historia de la masonería en Chile, muchas veces se puede estar remitiendo al caso particular de Santiago de Chile, y los sectores marginales o periféricos, como en este caso puntual que estoy conversando el día de hoy, pueden estar un poco rezagados. Las preguntas que a mí me permite hacer esta situación o esta introducción están relacionadas con el papel de la masonería en la educación chilena, de sello chileno, para gentes que no solamente eran chilenas. Un sector multicultural o intercultural, por usar conceptos actuales, vendría a ser el problema. Cómo la masonería también apoyó el sistema oficial de educación con una sociedad en particular, que es la Sociedad de Instrucción Popular. Para situarnos geográficamente de manera bastante breve, acá tenemos un mapa físico de Sudamérica y Arica quedaría en el sector que se conoce como el codo de Sudamérica. Voy a poner de pie para mostrarlo. Bueno, no alcanzo, pero es en el codo que puntualmente sería ese sector, que está instalado en la triple frontera, como se denomina también, en la frontera entre Perú, Chile y Bolivia. Pues bien, esta situación que vengo planteando como interrogante histórica requiere de un marco teórico o de alguna forma de conceptualizar los problemas de cómo la gente va entendiendo el proceso de educación. Y fundamentalmente a mí me gustaría conversar de manera breve tres aspectos. El primero, cómo la construcción de la nación está íntimamente relacionada con cómo se enfoca la educación, quiénes son las instituciones que desarrollan la educación, cuáles son los planes y programas o el currículum que se inserte en las gente que tienen esta educación y, puntualmente, cuál sería el papel de la masonería en esto. ¿Por qué es importante la construcción de la nación en el aspecto educativo? Porque esto se realiza en un eje temporal del día a día, lo que se conoce como la vida cotidiana, la historia de la vida cotidiana. En esa dimensión de la vida cotidiana se realiza la reproducción ideológica de determinadas ideas, valga la redundancia, que va conformando, y es por eso que sale con el número 3, las representaciones sociales. Las representaciones sociales que también, como es sabido, desde la década del 60, con la apertura de la línea de
Moscovici ha entregado a los que estudiamos este campo de estudio una serie de conceptualizaciones riquísimas que se extienden hasta el día de hoy y nos permiten entonces reflexionar e interpretar cómo y por qué se piensa de la forma que se piensa. Dicho eso, voy a pasar a la siguiente imagen, que intenta demostrar cómo con elementos simbólicos nada sutiles, es decir, la bandera nacional, se coloca encima de fotografías de alumnos que no necesariamente, como lo dije al comienzo de la exposición, son chilenos. Y esto se publicita, se va construyendo una mentalidad netamente chilena. Lo mismo hacen los diarios de la época, publicitando también que los niños, los infantes, están totalmente identificados con la nación. Y la Sociedad de Instrucción Popular, que hace 1915 ya tenía un desarrollo interesante en la ciudad, se funda con ese objetivo. En la Carta Constitutiva de la Sociedad de Instrucción Popular se dice que los intereses que tiene son netamente patrióticos. Y la Sociedad de Instrucción Popular va a estar comandada o dirigida por el venerable maestro de la Logia Morro de Arica número 29, don Abraham Vera. Una de las instituciones que surge a raíz de la Sociedad de Instrucción Popular van a ser las escuelas nocturnas para los, entre comillas, pobres de la época, la gente que no podía asistir a las escuelas porque se tenía que estar preocupando de los trabajos. Se fundan bastantes escuelas nocturnas, la Escuela Diego Barros Arana, la Escuela José Victorino Lastarria, la Escuela Pedro Manel, todos nombres también muy simbólicos, y de masones que habían actuado, que habían participado más en logias, pero en Santiago. Allí, por ejemplo, podemos ver una fotografía de la década del 20 en donde se ven el directorio de la Sociedad de Instrucción Popular. Don Abraham Vera es el que estaba sentado abajo, el segundo. Y él fue uno de los coordinadores y, como lo dije también, líderes de esta Sociedad de Instrucción Popular. Algunas fotografías o recortes que salían en los diarios sobre los pobres chilenos y los pobres peruanos también. La figura del roto chileno, como se denomina el personaje popular en mi país, es contradictoria con el pobre peruano, que vendría a ser el más conocido como el cholo. Roto y cholo habitaron y coexistieron en esta zona de frontera, y la Sociedad de Instrucción Popular se preocupó de su educación. Así, comparto sin profundizar unos gráficos que a mí me permiten establecer cómo la Sociedad de Instrucción Popular actuó en una ciudad en donde fundamentalmente, como lo refleja el gráfico primero que está allí, había gente no profesional. Es una ciudad muy pobre a comienzos del siglo XX, y en donde las asistencias medias de las personas que iban a la escuela nunca superó el número de la matrícula que existía. Y la última tabla que ustedes pueden apreciar allá abajo, quizás no se ve muy bien por el tamaño de la letra, tiene relación con una labor que la Sociedad de Instrucción Popular pudo realizar sobre el tema de la alfabetización de esta gente pobre. Es decir, si bien se enseñó historia y geografía como una forma de poder crear conciencia nacional, lo principal y lo básico para lograr esa imaginación de la nación era enseñar a leer y a escribir. Avanzo rápidamente. La SIP, o la Sociedad de Instrucción Popular, no solamente actuó dentro del aula con las escuelas nocturnas, sino que también realizó una serie de obras externas, acción social. Por ejemplo, las celebraciones cívicas, donde la Sociedad de Instrucción Popular tuvo la mayoría de las veces la coordinación de estas en el espacio público. Asimismo, creó una lista de estudiantes pobres en el año 1919, destinada para estos muchachos, estos niños, estos chicos, y también para los adultos. Y finalmente la creación de una biblioteca pública que recibió el nombre de Guillermo Garay Urquieta, uno de los venerables maestros de la Logia Morro de Arica hace el año 29. Allí se puede apreciar una fotografía de una brigada de Boy Scout desfilando frente a las autoridades de Arica. La brigada de Boy Scout, en el caso ariqueño, también fue coordinada por la Sociedad de Instrucción Popular. La fotografía que habíamos visto hace un momento de don Abraham Vera Yanatiz, que hace 1924 redacta un libro muy completo sobre la situación de la educación en este territorio en litigio diplomático e internacional, que se llamó Labor Educacional Chilena en Arica. Y finalmente una fotografía que sale en ese mismo libro sobre la situación de la biblioteca pública, la primera biblioteca pública de Arica. Esto me lleva a mí a tener y a compartir una serie de conclusiones bastante breves. La primera, la Sociedad de Instrucción Popular fue una institución fundamental en la educación de la nueva frontera norte chilena. Es decir, que se hizo partícipe de la educación estatal, ayudó, cooperó, y siempre con un símbolo muy patriótico que algunos investigadores, si quisiesen
radicalizar el análisis, podrían decir que se instrumentalizó esta forma de entender la educación para nacionalizar y crear una conciencia a ultranza. En segundo lugar, esa labor entonces fue eminentemente chilenizadora y sobre todo se enfocó en los sectores populares. La sociedad de instrucción popular no educaba a la gente de las élites, evidentemente se preocupaba de la gente más pobre o en desmedro económico. Y por último, y esto yo creo que es fundamental también, es que los estudios de la historia de la masonería en Chile y puntualmente en Arica están dificultando a la actualidad la elaboración de un estado de la cuestión. Y eso, bueno, es evidente, como todos ustedes que se desempeñan también en la investigación de la historia de la masonería, nos lleva para formular nuevas interrogantes y para buscar nuevas fuentes, que algunas veces y en determinados contextos como este son de muy difícil acceso. Muchísimas gracias por la atención.